Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Paola Cristina Zapico Míguez. Yo soy jefa de trabajos prácticos de la Cátedra Realidad Social Latinoamericana y Derecho a cargo del doctor Pedro Bautista Tomá. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar tres temáticas que son las siguientes: CEPAL, desarrollismo y teoría de la dependencia. Para iniciar con el abordaje de estas temáticas, es preciso ahondar en el contexto histórico en el que van a tener lugar las mismas. El contexto histórico es la culminación de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría. Para este entonces no podemos olvidar que ya los Estados Unidos de Norteamérica se perfilaban como una gran nación y una potencia mundial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? O de qué vamos a hablar, de cosmovisiones y de políticas económicas que se van a implementar en América Latina de cara a salir del subdesarrollo, ¿sí? De la pobreza y del subdesarrollo. Bien, vamos a iniciar entonces con la temática de la CEPAL. ¿Qué es la CEPAL? La CEPAL significa Comisión Económica para América Latina. La misma se crea en el año 1948 bajo el ala o bajo el ejido de las Naciones Unidas. Como ustedes ya estudiarán más adelante, cuando vean Derecho Internacional Público, una vez que finaliza la Segunda Guerra Mundial es cuando van a surgir los organismos internacionales. ¿Sí? Es el momento del nacimiento del Derecho Internacional Público. Con lo que nos vamos a quedar hoy es que la Comisión Económica para América Latina es una de las 5 comisiones que están bajo el ala de las Naciones Unidas. ¿Sí? Tiene su sede en Chile y ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué se creó? ¿Qué finalidad persigue? Bien, entre otras, lo que realiza son análisis, estadísticas, informes, investigaciones, con la finalidad de desarrollar esa región, ¿sí? Es decir, promueve estrategias, coordina acciones para fortalecer vínculos entre las naciones que conforman esa región y el resto del mundo. Habría que agregar a esto que en el año 1984 se agrega el Caribe. Entonces pasa a ser o pasa a denominarse Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Bueno, si nosotros hablamos de CEPAL, es importante destacar el pensamiento cepalino y para ello nos vamos a referir a Raúl Prebisch. Raúl Prebisch, argentino, tucumano y economista, va a hacer una investigación y en base a esta investigación, a este estudio que él va a realizar una serie de recomendaciones o estrategias para implementar de cara a la situación de pobreza que estaba viviendo América Latina y cómo salir de este subdesarrollo. ¿Cuál es su política entonces? ¿Qué es lo que él plantea? A razón de esto, el desarrollismo, es decir, un plan, una política planificada que sería el desarrollo. Bien, a su vez, él lo que estudia, o el análisis al cual él arriba, es que en América Latina, los países de América Latina son naciones exportadoras de materia prima. O sea, los países, llamémoslo países subdesarrollados, países periféricos, que son los que están dentro de América Latina. Y por otro lado, los países desarrollados, países industrializados, países de centro, lo que hacen es colocar sus productos manufacturados en los países periféricos. Es decir, necesitan de los países periféricos porque de ellos extraen la materia prima para luego colocar sus productos manufacturados. Pero esta relación, lo que Prebisch arriba, es que es altamente desigual, ¿sí? Porque en los términos del intercambio y totalmente desfavorable para América Latina. Por lo tanto, ¿qué sugiere? Que se implemente como estrategia el desarrollo. Con ello,
la industrialización, ¿sí? Que no es más que la industrialización, una economía hacia adentro, en la cual el desarrollo sería el futuro, el progreso. Bien, esta cosmovisión del desarrollo, del desarrollismo en América Latina, va a tener como principales ejecutores en el caso de Brasil, Juscelino Kubitschek, que va a ser presidente de Brasil durante el año 1956 a 1960. Y en el caso de Argentina, Arturo Frondizi, en el año 1958 a 1962. ¿Sí? Entonces estos van a ser dos presidentes que van a compartir una misma visión, una misma mirada, ¿sí? Esta mirada de hacer política en función del desarrollo planificado y en el cual la industrialización cumple un rol protagónico, ¿sí? Fundamental. Sería interesante hacer un breve recorrido sobre la vida de cada uno de estos dos presidentes, ¿sí? Si hablamos de Juscelino Kubitschek, quien fuera presidente de Brasil, podríamos decir que sus orígenes fueron muy humildes. Él provenía de una familia de un origen de etnia gitana, de hecho fue el primer presidente en el mundo con una etnia gitana, ¿sí? Y a su vez, de origen muy humilde, él quedó huérfano de padre a los 2 años y debió esforzarse muchísimo por estudiar, trabajar. De hecho, logró o alcanzó a comprarse sus primeros zapatos a los 12 años de edad. Estudió, se graduó como médico, se especializó en urología, fue cirujano y allí empezó a vincularse con la política. Antes de llegar a ser presidente fue diputado, fue gobernador, alcalde. Él entendía, y bueno, en cada uno de sus gobiernos, ya sea de alcalde, gobernador, impulsó el desarrollo y mucho más aún cuando llegó a la presidencia. Él entendía que esta era la forma de salir adelante, de achicar la brecha. Y de hecho, ¿de qué forma? La industrialización con maquinaria duradera, sea siderúrgica, química, automotriz, petróleo. La industria como progreso, como futuro. De hecho, su lema era 50 años de progreso en 5 años de gobierno, y de hecho él lo logró. De hecho, es recordado en la historia de Brasil como uno de los mejores presidentes que tuvo. Y además de esto, es innegable para la historia de Brasil y es importantísimo porque él perfiló una nación que hoy se posiciona en la región suramericana como líder. ¿Por qué? Porque este modelo de desarrollo se continuó con el tiempo, ¿sí? Que no es un dato menor, ¿sí? Este sueño de progreso y de desarrollo se siguió llevando adelante y no terminó en Juscelino Kubitschek, ¿sí? Que distinta es la historia de nuestro país, distinta es la historia de Argentina. Bueno, ahora vamos a referirnos a la historia de Frondizi. Arturo Frondizi, que es el otro modelo desarrollista que nos interesa tener presente si hablamos de desarrollismo, dijimos que tiene su gobierno en Argentina en los años 1958-1962. Pero vamos a referirnos un poco también a los orígenes de Frondizi. Frondizi también provenía de una familia humilde, sus padres eran inmigrantes italianos, sus papás tuvieron 14 hijos, él era el número 13, y bueno, esto es como un dato de color, si se quiere, uno de sus amigos más allegados, Atilio Stampone, compone un tango denominado El Impar,
como el inigualable, el impar, en función a su gran amigo Arturo Frondizi. Bueno, Arturo Frondizi también se esforzó muchísimo durante su juventud y logró graduarse de abogado con honores, también fue periodista, docente y político. ¿Sí? Él pertenecía a la Unión Cívica Radical. En el 51, él forma parte de la fórmula Balbín-Frondizi. Esta fórmula, bueno, es derrotada y después, bueno, en el año 58, cuando Frondizi llega al poder, pero a través de la Unión Cívica Radical Intransigente. Él funda este movimiento, o sea, se separa de Balbín. ¿Y por qué? Porque él lo que realiza es un acuerdo con Perón, que este acuerdo le permite acceder al poder. ¿Por qué? Porque en ese momento, bueno, Perón estaba en el exilio y el Partido Justicialista, al igual que el movimiento sindical, tenían ciertas restricciones. Por lo tanto, él había acordado con Perón que si contaba con el apoyo en las elecciones, iba a, de alguna manera, esto lo iba a ir paliando, iba a colaborar para levantar todas estas restricciones. Bueno, lo cierto es que una vez que inicia su gobierno, Arturo Frondizi, quien lo acompaña y siempre, o sea, hasta que puede, ¿no? Es Rogelio Frigerio, porque era el secretario de Relaciones Económicas y que va a impulsar junto con él este modelo desarrollista en el que claramente la industria tenía un lugar protagónico. Y para eso se necesitaban inversiones, ¿sí? Que se invirtiera el capital. O sea, no importaba si era extranjero, si era nacional, pero lo importante era que quedara en el país y que el progreso fuera para el país, ¿sí? De hecho fue muy significativo porque nosotros comenzamos no solamente a exportar el petróleo, o sea, a explotarlo, el mineral que estaba bajo nuestro suelo, y a explotarlo y a exportarlo. O sea, es decir, el sueño en Comodoro Rivadavia se hizo realidad, ¿sí? O sea, la industria comenzó a surgir. El tema es que esto no significaba que el agro se iba a olvidar, ¿sí? Pero lo que pasa que la burguesía agraria tenía cierto temor a perder poder y sus privilegios y sus intereses, y por eso es que junto con las Fuerzas Armadas va teniendo tantos sacudones en el gobierno Arturo Frondizi. De hecho, yo les dije que, bueno, Frigerio, quien fuera su ministro de Relaciones Económicas, termina siendo sustituido por Álvaro Alzogaray, que lo pone en las Fuerzas Armadas. Y claramente entre Frondizi y Álvaro Alzogaray existían diferencias. Y en cuanto a cosmovisiones políticas y demás, Álvaro Alzogaray, una vez que ingresa, implementa una serie de políticas que tienen claramente una idea de ajuste, de austeridad, en la cual se va a ver altamente perjudicada la clase obrera. ¿Por qué? Porque estas políticas van a generar desempleo, cierre de fábricas, además esta frase tan conocida, hay que pasar el invierno, en la cual, que era una frase de Álvaro Alzogaray, ¿sí? O sea, se va a devaluar la moneda, se van a congelar los salarios, políticas austeras, y se va a reducir el papel del Estado en la actividad privada. Todo esto de alguna manera va a repercutir, porque esto va a provocar huelgas, va a provocar toma de fábricas y con lo que va a traer aparejado es la represión. Las Fuerzas Armadas tenían un rol protagónico
en este momento, y de hecho finaliza es derrocado Frondizi en su gobierno porque no logra tener, ya cada vez va perdiendo más apoyos y las Fuerzas Armadas lo terminan derrocando. Y lo que sí es interesante destacar acá es que este modelo desarrollista no se continuó en nuestro país, en Argentina. Quizás ese era el momento de salir adelante, de ponernos de pie y ser un país que teníamos todo para lograrlo. Pero lo cierto es que la situación fue diferente. Este modelo terminó con Frondizi, no se siguió desarrollando y bueno, es nuestra realidad, ¿sí? Y bueno, ya como para ir redondeando la idea, nos quedaría por referirnos a la teoría de la dependencia. ¿Y qué es o de qué hablamos cuando hablamos de la teoría de la dependencia? Bueno, la teoría de la dependencia es una teoría que se combina con algunos elementos neomarxistas, ¿sí? Y esta teoría lo que intenta explicar es el subdesarrollo. ¿Y de qué forma? Entendiendo que el subdesarrollo es parte del desarrollo capitalista. Es decir, si nosotros tuviéramos una moneda acá, de un lado estaría el desarrollo y del otro lado el subdesarrollo. O sea, como que son las dos caras de una misma moneda. Y por ende, se necesitan. ¿Sí? Entonces, la teoría de la dependencia entendía que existía una relación de subordinación con raíces capitalistas, entendiendo por dependencia dominación. ¿Sí? Entonces, el subdesarrollo, en este sentido, es parte del sistema capitalista mundial. Entonces, romper el desarrollo sería como imposible. ¿Por qué? Porque era necesario para el desarrollo, según esta teoría. Inclusive esta teoría habla de 4 actores que son necesarios en esta teoría de la dependencia. Uno de los actores principales serían los países desarrollados, los países de centro, que son los que más se benefician con esta teoría, que es la teoría de la dependencia. Los más beneficiados. Por otro lado estarían los segundos actores, serían los países periféricos, que son los que claramente no se benefician con esta teoría. Después, por otro lado, tenemos como un tercer actor las empresas multinacionales, que son aquellas que tienen su sede central, sede matriz, en los países desarrollados, pero sus filiales están radicadas en países periféricos. Y por último, los países que tienen cierto grado de desarrollo, ¿sí? Pero sin embargo no alcanzan un desarrollo óptimo. ¿Por qué? Tengamos presente que los países centrales o los países desarrollados alcanzaron su desarrollo durante la primera y la segunda revolución industrial, y con ello no se quedaron estancos en ese momento, sino que siguieron avanzando en cuanto a su competitividad y a su tecnología. Entonces, no es que su tecnología se detuvo, al contrario, siguen desarrollando y compitiendo a nivel mundial, los países desarrollados. Bien, y ya para redondear la idea, dentro de esta teoría, que es la teoría de la dependencia, podemos mencionar que como referentes, entre otros, ¿no? Hay otros, pero nosotros nos vamos a referir a 2 referentes que son brasileros, que son Teotonio dos Santos y Gunder Frank, que son los que hablan de la dependencia, ¿no? Y dicen que la dependencia es consecuencia del imperialismo y de la dominación. Y llegan a la conclusión que la industrialización es un privilegio de las metrópolis, ¿sí? Que el desarrollo es incompatible con los intereses dominantes. Esta es a la conclusión que ellos arriban. No nos olvidemos que en este momento histórico, ¿qué sucedía por América Latina? Estas teorías tienen lugar entre los años, fines de los años
70 y comienzan en los años 60. ¿Qué sucedía en América Latina en el año 59? Puntualmente en una isla, Cuba. Ya ahí se había vislumbrado un proceso transformador, un proceso revolucionario, con cierto corte socialista. Entonces, no nos olvidemos que yo les dije que esta teoría tenía ciertos elementos de tipo marxistas, neomarxistas. Entonces, estos pensadores entendían que quizás el camino para cortar con esta dependencia era el de vivir o contemplar algún tipo de proceso transformador, algún tipo de proceso revolucionario, porque en ese momento se debatía esta posibilidad, ¿sí? Como que el camino quizás era la revolución cubana, no solamente para cortar con la dependencia, sino también con la desigualdad. Y estas corrientes van a ser de muy alto impacto, o sea, de gran impacto en América Latina. ¿Por qué? Porque van a ser tomadas por el movimiento de los sacerdotes del tercer mundo, ya los curas, también denominados curas villeros o curas obreros, que hablaban de dependencia o liberación, o sea, y otras corrientes emancipatorias. Bueno, pero lo cierto es que fue más practicable la idea sostenida por la CEPAL, esta idea heterodoxa que sostenía que el desarrollo era compatible con el capitalismo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, podían coexistir capitalismo y desarrollo. Y de hecho fue lo que se practicó en América Latina, salvo Cuba. Bueno, lo cierto es que de esta manera la idea es poderles haber brindado aportes que les sirvan para la cursada. Espero que hayan entendido los temas que les expliqué. Y bueno, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Chao.